El pequeño Miguel, de apenas 8 años, se aferraba a una pequeña mochila desgastada. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo profundo, pero también una determinación inquebrantable. La fría brisa nocturna del desierto le azotaba el rostro, mientras avanzaba lentamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos. En su mano, apretaba un sobre arrugado y desgastado, una carta escrita con una caligrafía infantil, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. A su alrededor, la inmensidad del desierto parecía tragarlo entero, la soledad un peso insoportable sobre sus hombros. Su corazón latía con una fuerza desgarradora, un eco de la esperanza y el temor. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Miguel, un niño de origen humilde de una pequeña aldea en Oaxaca, había emprendido un viaje arriesgado y solitario. Su ropa desgastada, sus zapatos rotos y su rostro delgado contaban una historia de pobreza y dificultades. El viaje, lleno de peligros y privaciones, había sido una prueba de su coraje y su fe en un futuro mejor. En su mochila llevaba apenas unas galletas, un poco de agua y la carta que albergaba su esperanza. La carta, escrita con torpeza pero con un corazón lleno de sentimientos, relataba la desesperación de su pueblo, la falta de oportunidades, la necesidad de un cambio. Pedía ayuda, no para él mismo, sino para su comunidad, para sus amigos, para su familia. Era una voz inocente, pero llena de poder, una súplica nacida desde el fondo del alma. Mientras tanto, en la opulenta oficina del político estadounidense Donald Trump, un asesor le entregaba un informe sobre el niño migrante cuya historia estaba inundando las redes sociales. El contraste entre el lujo del espacio y la imagen del niño exhausto y solo era impactante. Trump, conocido por su postura dura en materia de inmigración, observaba con frialdad la fotografía de Miguel y la carta en sus manos. La arrogancia y la inflexibilidad que lo caracterizaban se mantenían firmes, aunque por primera vez mostraban un resquicio de duda. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en medio de una crisis política. La situación económica del país era difícil y las críticas por su manejo de la migración interna eran constantes. Cuando se enteró de la historia de Miguel, sintió una punzada de culpa, mezclada con una profunda empatía. La imagen del niño, solo y desamparado, la conmovió profundamente. La carta, simple y conmovedora, representaba la fragilidad y la esperanza de miles de niños migrantes como él. La historia de Miguel se volvió viral en cuestión de horas. La imagen del niño exhausto, junto con la conmovedora carta, circuló por las redes sociales, generando una oleada de solidaridad y movilizando a miles de personas. La historia del niño migrante llegó a oídos del mundo entero, superando las barreras del idioma y las diferencias políticas. El contraste entre la dura postura de Trump y la respuesta emotiva de Sheinbaum era evidente. Trump, inmerso en su burbuja de poder, inicialmente vio la historia de Miguel como una amenaza a su política de inmigración. Sheinbaum, por su parte, percibió la situación como una oportunidad para demostrar la humanidad de su gobierno y su compromiso con la protección de los derechos de los niños migrantes. Sheinbaum decidió responder a la carta de Miguel públicamente. En un discurso televisado, reconoció la valentía del niño, lamentó las dificultades por las que pasaba y anunció un plan de ayuda humanitaria para los pueblos afectados por la pobreza y la falta de oportunidades. Trump, observando la respuesta pública, se vio obligado a reconsiderar su postura. La imagen del niño vulnerable, un símbolo de la desesperación y la esperanza, desafiaba su visión del mundo. La respuesta pública de la presidenta Sheinbaum generó un efecto dominó. Organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes se movilizaron para apoyar el plan de ayuda humanitaria. Donaciones en efectivo, alimentos, medicinas y materiales escolares comenzaron a llegar a las comunidades afectadas por la pobreza en Oaxaca. La historia de Miguel se convirtió en un símbolo de esperanza, un catalizador para el cambio social. Su carta inocente, escrita con torpeza, pero con un corazón lleno de sentimientos, había logrado lo que años de discursos políticos no habían conseguido: despertar la conciencia de la sociedad y movilizar la ayuda humanitaria.
La respuesta de Sheinbaum contrastaba fuertemente con la postura inicial de Trump. Él, acostumbrado a la dureza y a la confrontación, se encontró en una situación inesperada. La imagen del niño, un símbolo de vulnerabilidad e inocencia, desafiaba su narrativa política, erosionando la base de su discurso antiinmigrante. Su equipo de asesores, acostumbrados a la firmeza del presidente, lo presionaron para que mantuviera su postura, para que no cediera a la presión pública. Pero algo en el mensaje de Miguel, en la sinceridad de su súplica, había resonado profundamente en el interior de Trump, creando una profunda disonancia con su usual autoimagen. La presión pública era implacable. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia de Miguel, destacando la respuesta compasiva de Sheinbaum y la rigidez de Trump. La opinión pública se dividió, pero la mayoría se inclinó hacia la empatía y la solidaridad con el niño y su comunidad. Los hashtags Andas Miguelito y Ayuda para Oaxaca se volvieron virales en las redes sociales, inundando las plataformas digitales con mensajes de apoyo y solidaridad. Trump, acostumbrado a dominar la conversación pública, se encontró en una situación inusual. La historia de Miguel había escapado a su control, transformándose en una narrativa que desafiaba su visión del mundo. La imagen del niño, vulnerable y desamparado, se convirtió en un obstáculo para su discurso político, generando una incomodidad que no estaba acostumbrado a sentir. Su equipo de comunicación intentó contrarrestar la ola de simpatía hacia Miguel, pero la estrategia no funcionó. La imagen del niño, inocente y desprotegido, era demasiado poderosa para ser ignorada. Ante la creciente presión pública, Trump se vio obligado a reconsiderar su postura. En un comunicado inusualmente conciliador, reconoció la difícil situación de los niños migrantes y anunció la creación de un programa de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por la pobreza en México. La decisión, inesperada para muchos, fue interpretada como una respuesta a la presión pública, pero también como una señal de un posible cambio en su visión sobre la inmigración. Mientras tanto, Miguel, ya ubicado en un centro de acogida para niños migrantes, seguía la evolución de los eventos con una mezcla de asombro e incredulidad. Su carta, escrita con la inocencia de un niño, había logrado mover montañas. Su pequeña voz, antes ignorada, había resonado en los oídos de la presidenta y del presidente, traspasando fronteras geográficas e ideológicas. La historia de Miguel trascendió los confines de su pueblo natal, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para miles de niños migrantes. La respuesta a su carta, dividida entre la compasión de Sheinbaum y la inesperada concesión de Trump, demostró el poder de la inocencia, la vulnerabilidad y la necesidad urgente de escuchar las voces de los más desprotegidos. El camino hacia un cambio real y duradero seguía siendo largo y complejo, pero la historia de Miguel marcó un punto de inflexión, un momento de transformación en la percepción pública de la migración y un ejemplo del poder de una pequeña carta llena de un gran corazón. El futuro de Miguel, y de tantos niños como él, aún estaba por escribirse. La ayuda humanitaria prometida por la presidenta Sheinbaum llegó a Oaxaca con una eficiencia sorprendente. Equipos médicos, maestros, ingenieros y trabajadores sociales se desplegaron en las comunidades más afectadas, brindando atención médica, apoyo educativo y asistencia para reconstruir infraestructura. Se construyeron nuevas escuelas, se mejoró el acceso al agua potable y se implementaron programas de capacitación para generar oportunidades económicas. La transformación fue palpable. La desesperación que se respiraba en el pueblo de Miguel comenzó a ceder ante la esperanza. La respuesta de Trump, aunque inicialmente percibida con escepticismo, se materializó en un programa de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Se destinaron fondos para la construcción de centros de atención para niños migrantes en la frontera, se incrementaron los recursos para la protección de los derechos de los menores y se implementaron programas de integración social para los niños que llegaban a Estados Unidos. La iniciativa, aunque limitada en su alcance, representaba un cambio significativo en la política migratoria estadounidense. La historia de Miguel, el niño que cruzó la frontera con una carta para la presidenta, trascendió las fronteras de México y Estados Unidos. Se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de niños migrantes en todo el mundo. Su inocencia, su valentía
y la simpleza de su mensaje conmovieron a la opinión pública internacional. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron su historia, convirtiéndolo en una figura icónica de la lucha por los derechos de los niños migrantes. Organizaciones internacionales de derechos humanos, inspiradas en la historia de Miguel, intensificaron sus esfuerzos para proteger los derechos de los niños migrantes. Se implementaron nuevos protocolos para garantizar su seguridad, su bienestar y su acceso a servicios esenciales. Se crearon campañas de concienciación pública para sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que enfrentan los niños migrantes y la importancia de su protección. El cambio de narrativa en el discurso público sobre la migración fue gradual pero consistente. La imagen del migrante como una amenaza se fue desvaneciendo, dando paso a una comprensión más profunda de la complejidad del fenómeno migratorio y a una mayor sensibilidad hacia la vulnerabilidad de los niños migrantes. La historia de Miguel ayudó a humanizar la migración, mostrando la cara más vulnerable del fenómeno. Los niños que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. La transformación en la vida de Miguel fue notable. Tras recibir atención médica y apoyo psicológico, recuperó su energía y su sonrisa. Fue inscrito en una escuela, donde recibió atención especial y apoyo educativo. Se integró a una comunidad que lo acogió con cariño, brindándole la estabilidad emocional y el ambiente seguro que necesitaba para sanar de las experiencias traumáticas del viaje. El pueblo de Miguel, en Oaxaca, experimentó una transformación similar. Las mejoras en la infraestructura, la llegada de recursos y la atención brindada a la comunidad generaron un impacto positivo en la vida de sus habitantes. Las oportunidades de trabajo aumentaron, la pobreza disminuyó y la esperanza se apoderó de los corazones de sus habitantes. La pequeña aldea, otrora un símbolo de desesperación, se transformó en un ejemplo de resiliencia y de superación. La cooperación entre México y Estados Unidos, impulsada por la historia de Miguel, continuó fortaleciéndose. Se implementaron nuevos programas de intercambio cultural, de apoyo educativo y de generación de oportunidades económicas, promoviendo una mayor colaboración y una mejor comprensión entre ambos países. La historia del niño con su carta se convirtió en un símbolo de unidad, de cooperación y de la capacidad de la humanidad para trascender las diferencias ideológicas y políticas en favor de un objetivo común: la protección de los derechos de los niños migrantes. Sin embargo, el impacto total de la historia de Miguel y la verdadera culminación de su viaje aún estaba por llegar. 5 años después de su viaje, Miguel, ahora un adolescente de 13 años, se encontraba sentado en una sala de conferencias de Naciones Unidas en Nueva York. Su ropa ya no era desgastada, sino limpia y apropiada para la ocasión. Su rostro, aunque aún reflejaba la dureza de sus experiencias, irradiaba confianza y madurez. A su lado, la presidenta Sheinbaum y el expresidente Trump, sentados uno al lado del otro, un gesto simbólico de la reconciliación y la cooperación. La invitación a la ONU era el reconocimiento máximo al impacto de su historia. Miguel fue invitado a compartir su experiencia y a dar testimonio de la importancia de la protección de los derechos de los niños migrantes. Su presencia en la sede de las Naciones Unidas era un símbolo del poder de una voz inocente para transformar políticas y generar un cambio global. Su discurso, aunque con un lenguaje sencillo, fue contundente y emotivo. Narró su viaje, sus miedos y su esperanza. Describió la situación de su pueblo, las dificultades que enfrentaban sus amigos y familiares, y la transformación que experimentaron tras la llegada de la ayuda humanitaria. Su mensaje era simple pero poderoso. La escucha atenta de la voz de los niños migrantes es crucial para la creación de políticas justas y humanitarias. La presencia de Sheinbaum y Trump, juntos en el podio, era un gesto simbólico de reconciliación y cooperación. Sheinbaum destacó la importancia de la empatía y la solidaridad en la construcción de políticas migratorias. Trump, con un discurso inusualmente moderado, reconoció el impacto de la historia de Miguel en su propia perspectiva sobre la inmigración. Ambos líderes destacaron la necesidad de una cooperación internacional para proteger los derechos de los niños migrantes y evitar que otros niños tengan que experimentar lo que Miguel había vivido. El discurso de Miguel, transmitido en vivo a través de Internet, generó una enorme resonancia global. Miles de personas de todo el mundo lo vieron y escucharon, conmovidas por su valentía, su sinceridad
y su mensaje de esperanza. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo y solidaridad. La historia de Miguel se convirtió en un referente para la lucha por los derechos de los niños migrantes, inspirando a activistas, políticos y ciudadanos de todo el mundo. La ONU, basándose en el testimonio de Miguel y en el éxito de las iniciativas impulsadas por su historia, lanzó un programa global para la protección de los derechos de los niños migrantes. El programa, con un financiamiento sustancial, se enfocó en la prevención de la migración irregular de niños, la protección de sus derechos, la provisión de ayuda humanitaria y la integración social de los niños migrantes. La transformación social que provocó la historia de Miguel fue profunda y perdurable. Las políticas migratorias en varios países cambiaron, impulsadas por la presión pública y por el ejemplo de la cooperación entre México y Estados Unidos. Se implementaron nuevos protocolos para garantizar la seguridad de los niños migrantes, se mejoraron los servicios de acogida y se incrementaron los esfuerzos para prevenir la separación familiar. La historia de Miguel se convirtió en un estudio de caso en las universidades, un ejemplo de cómo una voz inocente puede transformar la narrativa pública y generar un cambio significativo en la política global. Su imagen, antes asociada a la vulnerabilidad y el miedo, ahora representaba la esperanza, la resiliencia y el poder de la voz infantil para movilizar al mundo. Pero la culminación de su historia, un hito que definiría el alcance de su impacto, aún estaba por venir. Un año después de su discurso en la ONU, Miguel recibió una nueva invitación, esta vez del Premio Nobel de la Paz. El comité del premio, conmovido por su historia y por su impacto en la política global, decidió otorgarle el premio a la figura más joven en la historia en reconocimiento a su contribución a la protección de los derechos de los niños migrantes. La ceremonia de entrega del Premio Nobel fue un evento histórico. Miguel, acompañado por su familia, la presidenta Sheinbaum y el expresidente Trump, recibió el premio de manos del comité. Su discurso de agradecimiento fue breve pero contundente. Agradeció a quienes lo habían ayudado en su viaje, a quienes habían escuchado su mensaje y a quienes habían trabajado para proteger los derechos de los niños migrantes. Su mensaje, cargado de emoción y esperanza, resonó en todo el mundo. La entrega del Premio Nobel marcó el punto culminante de la historia de Miguel. Su pequeño gesto de valentía, su carta dirigida a la presidenta, había desencadenado una transformación global. Su historia inspiró a líderes mundiales, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes a luchar por un mundo más justo e igualitario para todos. El impacto de Miguel trascendió las fronteras geográficas y políticas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para millones de niños migrantes en todo el mundo. Su voz, una vez silenciada por la pobreza y la adversidad, se convirtió en un grito poderoso que resonó en los oídos de los líderes mundiales, inspirando políticas justas y humanitarias. Su legado, sin embargo, no se limitó a la política. La historia de Miguel se convirtió en un ejemplo de resiliencia, valentía y perseverancia. Su viaje, lleno de peligros y dificultades, demostró la fuerza y la determinación del espíritu humano, especialmente en los niños. Su carta, escrita con una caligrafía torpe pero con un corazón lleno de esperanza, se convirtió en un símbolo de la importancia de escuchar a los niños, de reconocer su vulnerabilidad y de proteger sus derechos. La historia de Miguel, el niño que cruzó la frontera con un mensaje para la presidenta, se convirtió en un cuento universal, una historia de esperanza, de transformación y de la capacidad de una voz inocente para cambiar el mundo. Su premio Nobel no fue solo un reconocimiento a su valentía, sino una confirmación de que la compasión, la solidaridad y la lucha por la justicia pueden generar un impacto duradero en la vida de las personas y en el curso de la historia. Su legado se extiende a todas partes, un faro de esperanza para los niños de todo el mundo, un símbolo imborrable del poder